Decían que la tecnología nos separaba. Hoy somos testigos de que es justo lo que más unidos nos mantiene. Decían que las redes sociales estaban cambiando nuestros hábitos. Hoy vemos que nada puede cambiarnos. Decían que la tecnología nos robaría algún día el trabajo. Y ahora es, precisamente, lo que a muchos nos permite seguir conservándolo. Decían que nos habíamos vuelto egoístas por estar pegados al móvil. Hoy, gracias a ellos, conseguimos que nadie se quede atrás. Nunca antes la tecnología había sido tan humana. Y es en momentos como este, cuando más nos damos cuenta de que no existe nada más humano que estar conectados. Conectados con lo que realmente importa. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo llevo 10 años liderando el máster en analítica digital, analítica web primero, analítica digital ahora, en la Escuela de Negocios K-School, ahora de la UNIR, pero cuando me plantearon participar en este congreso dije, vamos a innovar y lo que tengo son 20 minutos para intentar que penséis en los temas de datos que os pueden ayudar a vosotros a seguir innovando y hacer las cosas mejor, daros una metodología que es la que nosotros seguimos con empresas, analizamos sitios digitales más en detalle de sitios como Proeduca, como la UNIR, etcétera. Entonces, creo que puede ayudaros bastante a poner en práctica todo aquello que estáis escuchando durante este congreso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. El impacto de los datos. Seguro que habéis oído hablar del Big Data, ¿vale? Big Data, todo el mundo hace Big Data, todo el mundo tiene un montón de datos de diferentes fuentes que está intentando, ¿no?, sacarle partido y poder hacer cosas con ellos. ¿Cuál es el...? ¡Ay, se ve muy mal! Bueno, no pasa nada, me veis a mí. La principal... Para mí, la principal baza de utilizar el Big Data es tener oportunidades de supervivencia en este mundo tan cambiante y tan rápidamente, lioso, ¿no?, para poder tomar decisiones y hacerlo bien y saber cómo podemos optimizar aquellas estrategias que estemos poniendo en marcha, ¿no? Si os fijáis, además, las profesiones que actualmente tienen mayor, y es que se está viendo también en las universidades, porque cada vez salen muchas más carreras relacionadas con los datos, son, no sé si lo leéis, científicos de datos, análisis de datos, machine learning, expertos en inteligencia artificial, etcétera. Con lo cual, realmente, oye, pues esto del Big Data ha impactado, ¿no? Pero no solamente a las carreras universitarias, también ha impactado en las empresas que están actualmente haciendo acopio de datos para lograr nuevos servicios, lograr nuevos productos, hacer las cosas de otra forma. Desde el 2007, si os fijáis en las empresas tecnológicas más importantes, son aquellas que tienen los datos como un activo de su propio negocio, ¿no? Entonces, ¿qué podría salir mal? Estamos hablando de que hay carreras y buscan demanda de esos profesionales, pero además las empresas más punteras son las que hacen uso de los datos, ¿no? Entonces, esto funciona. ¿Por qué no lo ponemos en práctica en todos los ámbitos de la vida? Bueno, mi experiencia es que actualmente se hace mucho o se tiene mucha vinculación entre Big Data, entre los datos y la parte más tecnológica, el despliegue técnico, y además la parte más de ciencia de datos, el tratamiento de los datos. Pero no se le está dando la importancia suficiente a la parte de cómo vinculas
el uso de esos datos en la toma de decisiones, en la acción, el probar cosas nuevas, como decía Cristina, el seguir probando y seguir fallando en base a una metodología, ¿no? Y, sobre todo, la transmisión de esos resultados a quien realmente tiene que hacer las cosas de otra manera, si no es a ti mismo y esa otra persona dentro, en este caso, de la educación o de tu propio colegio, universidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un problema muy grande y es, yo no creo en los datos. ¿Por qué? Porque habitualmente los datos a lo mejor no dicen lo que quieres oír, ¿vale? Entonces dices, yo no creo en los datos. ¿Y por qué no creo en los datos? Porque mi experiencia, porque lo que yo conozco a los alumnos, porque yo conozco a mis clientes, a mis alumnos y sé lo que piensan, sé cómo hay que hacerlo. Y los datos realmente no me ayudan. Esto es un problemón. Esto es un problemón, pero enorme. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que la intuición o la experiencia que tenemos está formada por datos que hemos recogido a lo largo de toda nuestra experiencia, a lo largo de libros, de congresos, de absolutamente todo que al final constituyen el cerebro, ¿no? El primer cerebro, como digo yo. ¿Por qué digo el primer cerebro? Porque actualmente, no sé si habéis oído hablar de construir un segundo cerebro. Es un tema apasionante. En el próximo congreso me lo preparo y lo comentamos si queréis. Pero la idea es, en este libro, no sé si lo conocéis, se llama Pensar rápido, pensar despacio, es de un premio Nobel, con lo cual en algún punto, vamos, para mí es un poco fuerte, ¿no? Pero la idea que dice es cómo funciona tu cerebro. ¿A la hora de qué? A la hora de tomar decisiones. A la hora de, dentro de tu cabeza, el formar datos, el formar patrones que te hacen ir para un lado o para otro lado. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Lo que propongo es ese segundo cerebro que estaría formado por, lo veis aquí, los datos, lo llamado Big Data, todos los datos de los que podáis recabar a la hora de poder tomar decisiones ya no solo basadas en tu propia experiencia, tu propia intuición. ¿Sabéis lo potente que es combinar esa experiencia y esa intuición con lo que hay en unos datos sin ningún tipo de sentimiento, de juicio, absolutamente nada, datos fríos? Es una pasada, o sea, es muy potente el poder tomar decisiones combinando el primer cerebro con el segundo cerebro. Y de eso lo he visto en tantísimos sitios que tendríais que ver lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque es la base de lo que se llama la inteligencia artificial, el combinar lo que sabe una inteligencia humana con datos que te proporcionan un nivel superior. Ahora mismo tenemos una capacidad de cómputo que podemos hacer que llega a donde no pensábamos hace años que podríamos llegar. Se ve, sobre todo, en la educación no se ve tanto, he de decir, vengo a dar malas noticias, ¿vale? Pero sí se ve en temas como investigación, agricultura, medicina, cambio climático, etcétera. Incluso, no sé si habéis oído, que las máquinas ya ganan debates. Entonces, por favor, no me digáis que no creéis en los datos, no me digáis que no es potentísimo el combinar la experiencia y lo que uno puede hacer con lo que te pueden decir unos datos que te pueden dar ese contexto que a lo mejor te falta a la hora de tomar decisiones, sobre todo de innovación, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el segundo problema? El segundo problema es, parece el contrario, pero no, es realmente el mismo, y es dar toda la inversión desmesurada en tecnología. Mi abuela decía que no importa tanto el arco, sino el indio y dónde apunta, ¿no? Y es verdad, o sea, tú puedes tener una tecnología muy potente. El problema, ¿cuál es? Que si no tienes a alguien que le saque el máximo partido a esa tecnología, si no tienes a alguien que le saque el máximo partido, en este caso, al Big Data, entonces no tienes absolutamente nada, no accionas, no haces absolutamente nada con los datos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que...? Siempre la tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Que David Allen para mí es uno de los grandes
pensadores de este tiempo que tiene un sistema que se llama Getting Things Done, ¿vale? El GTD, y decía que cuando se antepone la tecnología a la técnica, nunca hay suficiente tecnología. ¿Por qué? Porque es como si te compras un Ferrari para ir a comprar pan a la esquina. No le sacas el partido correspondiente. Entonces, tan malo es poner toda la carne en el asador con la tecnología y nadie detrás que guíe un poco el sentido, que el no tener tecnología de la cual hacer acopio para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que buscaríamos sería un equilibrio. ¿Y cuál es el tercer problema que estamos normalmente, lo que veo que le pasa en cualquier ámbito, cualquier sector ahora mismo? Y es que el problema no es tener muchos datos. Nos volvemos locos recopilando muchos datos. El problema es que los datos que tú estás utilizando tengan un sentido de cambiar las cosas, de accionar. Si todo lo que hacemos no nos lleva a accionar, entonces da igual lo que hayas hecho, lo que hayas analizado, lo que hayas puesto sobre la mesa. No importa porque no va a llegar a ningún lado. ¿Qué significa? Significa, y creo que al final es de lo que vengo a hablar, a ver, significa que en una analogía, aunque sepamos que el 70% del mundo está cubierto de agua, únicamente un 10-12% de esta es potable. Es lo mismo con los datos que vais a recopilar. Da igual que tengáis millones de datos, que seáis una empresa enorme que toma muchísimos datos de muchísimas fuentes, que tengáis pocos datos. Únicamente el 10%, y eso, meteroslo en la cabeza, lo he visto toda la vida, el 10% de los datos que recopilas son potables. El resto no te van a servir absolutamente para nada. Entonces, ¿cuál es el reto? El encontrar ese 10% que es potable. Con lo cual, lo que vengo hoy a contar es que todo viaje tiene un principio y un fin. Tiene que empezar desde el primer cerebro, de lo que conoces, ir aumentando todo el conocimiento que te pueden dar los datos para finalmente llegar a una propuesta de acción, a validar una hipótesis, ¿vale? Entonces, os vengo a traer una metodología, que es como un baile, la metodología Mambo, ¿vale? Para que nos acordemos todos. ¿De qué va esta metodología? De combinar los arcos y los indios. Es decir, primer paso, meditar, ¿vale? La M de Mambo, meditar. ¿Qué significa? Que tengo que apagar el ordenador. Sé que es algo que va en contra un poco de la tecnología, pero es así. Tenemos que utilizar el primer cerebro. Tenemos que encontrar esa pregunta que queremos, a la cual queremos cambiar algo o queremos innovar, y entonces tenemos que tenerla muy clara y que nos sirva de base para todo lo que va a venir después. Pensad en un problema que tenéis y qué podríais hacer si consiguierais datos suficientes como para poder tomar la decisión, ¿vale? En este caso, lo más importante es entender bien el problema que hay antes de pensar en los datos que te van a hacer falta. Simplemente, como os decía, sin tecnología ninguna, solamente con la mente, con lo que tú conoces, ostras, me encantaría mañana en el desayuno saber qué tengo que hacer para solucionar este problema o para innovar en mi clase o para innovar en lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí sí que vamos a pensar en adquirir los datos. Si ya tenemos tecnología suficiente que recojan o recopilen esos datos, fantástico. Que no, vamos a intentar trabajar en la adquisición de los datos. Os he puesto muchísimos ejemplos para que todo el mundo lo entienda. Al final, la idea es recolecta todo lo que puedas. Sabes que el 10% es lo único que te va a hacer falta, pero realmente cuanto más datos tengas, mucho más, digamos, completo va a poder ser el análisis que puedas realizar. Entonces, lo importante es intentar entender cuánto necesito realmente. Y aquí hay mucha gente que se paraliza, que no sabe realmente cómo seguir adelante. ¿Por qué? Porque no tengo todos los datos que necesito, porque los datos que tengo a lo mejor no tienen tanta calidad, no es una muestra importante y tal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cuánta sangre te sacas para hacer un diagnóstico? No necesitas sacarte toda la sangre para hacer un diagnóstico. Puedes, con determinados datos, puedes decir, ostras, creo que es esto, encuentro este patrón. ¿Me explico? Entonces, lo importante no es tanto la cantidad de datos, sino que te puedas hacer una idea de por dónde empezar.
Hay un piloto de Fórmula 1, Mario Andretti, que dijo algo que me encanta, y es, si crees que tienes toda la información en un momento dado para tomar una decisión, es que vas muy despacio. Es que vas muy despacio, porque esto va muy deprisa, el mundo va muy deprisa, como todos sabemos. Entonces, ¿qué es lo importante? Entender que, aunque no tengas toda la información que necesitas, sí que puedes empezar a accionar y puedes empezar a analizar, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de empezar a analizar, ¿qué tengo que hacer? Determinar las métricas o los indicadores que van a ser más importantes a la hora de proporcionarme ese segundo cerebro, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a determinar, como os decía, cuál es el problema. En el caso, por ejemplo, hay un equipo inglés que quería subir a Primera División. No empezó a... ¿Sabéis todas las métricas que puede haber en un equipo de fútbol? No empezó a mirar todas las métricas. ¿Sabéis lo que miró? El rendimiento contra el resultado. Es decir, lo que en teoría tenía que estar pasando, ¿vale?, con el equipo que tienen, contra lo que realmente estaba pasando. ¿Para qué? Para determinar quién o qué puestos había que cambiar. Y lo hicieron. Midieron durante toda la temporada, detectaron dónde estaban los problemas, cambiaron a los jugadores y subieron a Primera División. ¿Me explico? O sea, no hace falta tener un montón de métricas. Y eso es lo que vengo a contaros en este siguiente bloque. Y es, también soy muy abuela cebolleta, me encanta una película antigua que se llama Los Siete Magníficos. ¿Por qué Los Siete Magníficos? Porque eran 7, pero luchaban como 700. Es decir, no hace falta volvernos locos y determinar, necesito 100 millones de indicadores. ¿Por qué? Porque, claro, como he estado recopilando un montón de datos, piensas que tienes que usarlos todos, porque si no, como has hecho esa inversión de tiempo y esfuerzo, pues tienes que llevarlos todos a tu análisis. No, 7 como mucho, y esos 7 que valgan como 700, ¿vale? Fijaros, he puesto un ejemplo aquí que tiene solamente 7 métricas, eso sí, bien segmentadas, bien dimensionadas, para poder detectar qué está pasando y por qué puede estar pasando. Con lo cual, si lo puede hacer una empresa grande, se puede hacer en una clase, se puede hacer en un centro, se puede innovar. Bien, entonces, llega la hora, la B de mambo, de buscar o analizar en el propio, en los datos, en las KPIs, en los indicadores clave de rendimiento que hemos seleccionado como los importantes, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Encontrar patrones. Aquí me gustaría hablar del sesgo del superviviente. No sé si conocéis esta metáfora. Bueno, metáfora no, perdón, no es ni metáfora, es algo real. Cuando en la Segunda Guerra Mundial venían aviones, digamos, heridos, pero no derribados, y los ingenieros detectaron dónde se estaban produciendo los disparos, lo primero que se dijo fue, para accionar, ostras, si nos disparan ahí, tendré que hacer mucha más fuerza o refuerzo ahí. No. ¿Por qué? Porque donde no había disparos eran los sitios del avión que no había podido retornar, que habían derribado. Eso es lo que hay que reforzar. Con lo cual, lo que hay que entender bien, por eso la combinación de los dos cerebros es no solamente ver los datos o ver el contexto, sino poner ese primer cerebro, esa intuición que tiene cada uno a la hora de analizar los datos que tenemos, ¿de acuerdo? Bien, con lo cual, fijaros la diferencia que es de tomar solamente los datos. Tenemos un 14% más de ingresos, un 25% más de transacciones, que es a lo que estamos acostumbrados ahora mismo a consumir, ¿vale? Los datos. No, el conocimiento. Para aumentar el valor de las transacciones en el móvil debemos hacer esto, esto, esto y esto. Esa es la acción. Y solamente si alguien te dice, no, bueno, ¿y por qué tengo que hacer eso? Es cuando le das la información y finalmente, solamente si hace falta, te apoyas en los datos. Pero realmente de lo que se trata y de lo que cambia realmente las cosas en una empresa, en un negocio, en la educación, en el sector, es tomando acciones, ¿vale? Bien, entonces, fijaros, hay estrategias
que combinando con la inteligencia artificial podéis ver que están ya llevándose a cabo. La gente que va a un encuentro de fútbol, ¿vale?, ve una publicidad totalmente distinta a la gente que está en su casa viéndola, segmentada por sitio geográfico, lo que sea. Ahora mismo sí que puedes ir exactamente y personalizar en cada persona lo que necesita o cómo necesita hacer las cosas, ¿vale? Y finalmente, ordenar, es decir, transmitir el conocimiento. Da igual lo potente que sea el análisis que se haya realizado, como os decía, si no se transmite bien y no lleva a la acción, no sirve absolutamente de nada, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a apagar el ordenador, diseñar un poco toda la parte más importante de lo que hemos hecho en el análisis y finalmente hacer el diseño final. Esto es un ejemplo real, ¿vale? Os pondría 1000 ejemplos, pero al final de lo que se trata es de ver cómo el transmitir las cosas de manera diferente, esto son los mismos datos que hay aquí, pero aquí le estás dando una fuerza, un look and feel importante, de forma que la gente que lo consume puede tomar las decisiones, con lo cual es importantísimo. Cada vez hay más formatos, hay nuevos formatos, hay nuevos sitios, quizás nos hemos venido un poco arriba, ¿no?, en cualquier situación, pero realmente lo que os venía a decir aquí es que la clave de usar los datos no está en los datos en sí, sino en el impacto que se crea por el uso, por el análisis, por esa transmisión de datos en conocimiento y de poder anticiparte a lo que está teniendo lugar, ¿no? Os he puesto aquí también algunas herramientas para aquellos que estáis considerando hacer algo con los datos, que sepáis que no hay una, o sea, hay muchísimas que puedes tomar en el día a día para poder hacer mejor las cosas, ¿vale? Dicho esto, ¿qué es? Un viaje con curvas, no es recto, ¿vale? Con los 7 magníficos y con una estrategia bien definida. Para aprender a volar hace falta muchas horas de suelo. ¿Qué significa? Que sin ese primer cerebro que hemos hablado al principio, sin ese conocimiento que ya tenéis vosotros de todo lo que hacéis a diario, es imposible llegar a buen puerto con una estrategia basada únicamente en datos, ¿vale? Si queréis saber más, y en estos 20 minutos, que ya se me ha ido el tiempo, os he enganchado y apasionado un poco más por los datos, tenemos un podcast en español, he escrito un montón de libros muy aburridos para quien no está enamorado de los datos, o sea, solamente si os habéis enamorado de los datos, por favor, me lo decís y yo os lo mando si queréis. Muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición.